Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. Otra vez, ya andamos por acá después de un rato ausentes, pero el día de hoy vamos a retomar la serie del Rey David. Esta serie que ya se ha prolongado viernes tras viernes y ha sido de mucha edificación para nuestras vidas. Esta es la segunda vez que comparto esta serie y déjenme decirles que ha habido temas nuevos a la primera y ha habido incluso de las enseñanzas pasadas muchas modificaciones. Y a pesar de eso, déjenme decirles que el Señor sigue hablando a nuestras vidas, ¿no? Ciertamente cuando tomas el mismo pasaje, lo empiezas a revisar, a ver, el Señor habla cosas nuevas que probablemente no habíamos visto en el pasaje. El día de hoy vamos a estudiar un tema que lo he titulado La gracia de Dios. Hemos dicho que David manifiesta en su comportamiento mucha revelación de lo que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios. Él se comportó de una manera como un creyente en nuestras épocas. Y nos damos cuenta cómo Dios, a través de este hombre, nos da ejemplos de la misma gracia que Dios tiene para con la humanidad. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar una historia que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 3. Vamos a empezar ahí, vamos a leer estos versículos. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice el verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O escuchen, por amor de Jonatán. Miren, cuando nosotros leemos la Biblia, necesitamos ver el sentido de la palabra, el sentido de la pregunta, a quién va dirigido, cómo lo dice. Porque es importante aquí notar que David dice por amor de Jonatán. O sea, vamos a darnos cuenta que su descendencia va a ser beneficiaria, va a recibir el beneficio de un pacto que había hecho previamente David con Jonatán. Por eso dice ahí: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y le almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hermanos, esta historia refleja lo que es el evangelio. La historia de redención de Mefiboset es nuestra historia. Cada uno de nosotros, como cada persona en general, es un Mefiboset. El nombre Mefiboset significa el que esparce vergüenza,
o se refiere a cosa vergonzosa. Ahora van a decir, no, pues ya de entrada ya nos colocó en una mala posición. Pero déjenme decirles que esto es algo simbólico, que es una realidad de nosotros. Porque a la larga, lo único que manifestábamos nosotros en lo natural era vergüenza por una mancha moral que hayábamos hecho en nuestras vidas. No hay un hombre justo ni hay una persona que pueda decir que moralmente es intachable. Generalmente una u otra persona, hay situaciones difíciles que hemos cometido en nuestras vidas que causa vergüenza en nuestro corazón. De hecho, una de las cosas que produce el pecado en nosotros es vergüenza. Entonces, es por eso que hago mención de que cada uno de nosotros y cada una de las personas en este mundo es un Mefiboset, porque de alguna u otra forma hay vergüenza en el corazón de ellos por alguna acción en la que hayan hecho o hayan cometido. Pero aquí Mefiboset era el nieto del rey Saúl, hijo del príncipe heredero al trono, que era Jonatán. Ahora, como parte de la familia de la realeza, Mefiboset tenía un futuro prometedor. Inclusive podría llegar a ser el próximo rey después de Jonatán. O sea, vean nada más la posición en la que estaba este hombre, Mefiboset. Pero un día cambió todo cuando salió la noticia que un nuevo monarca había ascendido al trono. Y no solamente eso, sino que había muerto su padre y su abuelo. Ahora, todo lo que el futuro prometedor que tenía Mefiboset había cambiado de la noche a la mañana. Porque su nodriza, la nodriza de Mefiboset, al escuchar que había surgido un nuevo monarca que no era de la familia de la realeza, toma a este joven, a este niño en ese entonces, en los brazos y sale corriendo. Huye con tal de protegerlo, pero en la huida se le cae de los brazos y desgració la vida de este niño. No solamente se había quedado en un día sin su padre y su abuelo, sin la posibilidad de llegar incluso el día de mañana a gobernar sobre Israel, sino al caer queda lisiado de ambos pies. ¿Te imaginas? Si hay una historia triste, esa es. El cuadro más triste que una persona puede llegar a vivir. Que después de tenerlo todo y estar en el palacio del rey, queda en la calle. Y uno dijera, bueno, estoy en la calle, pero puedo dedicarme ahí a cualquier cosa para salir adelante en mi vida. Pero resulta que queda imposibilitado de por vida. Queda dependiendo de alguien, porque quedó lisiado de ambos pies. Y eso, de alguna forma, pasa a afligir el corazón de este joven. Ahora sí daba honor a su nombre. Se había convertido en una cosa vergonzosa. Ahora, ¿te puedes imaginar el estado de una persona así? Si muchas veces, estando completos, hablando de nuestro cuerpo, tenemos ciertas actitudes de desánimo, de depresión, de autolástima, ¿cuánto más una persona que teniéndolo todo, lo pierde todo de la noche a la mañana y también su estado físico? Este joven se encontraba mal, que incluso cuando David, en lo que acabamos de leer, le dice que él iba a estar a la mesa del rey, él se describe de la siguiente manera: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjate cómo él se está describiendo. O sea, no solamente dijo, mira, pues aquí está tu siervo, no lo merece. No, ¿quién es tu siervo? Y mira la descripción: para que mires a un perro muerto como yo. O sea, no solamente dijo ser un perro, sino que añadió perro muerto. Ese era el estado de este hombre. Estaba muerto en vida. Yo no sé si ustedes han conocido a lo mejor o el estado de alguien que de alguna forma pudiera decir, pastor o amigo o hermano, estoy muerto. O sea, estoy muerto en vida. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar una persona para poder hablar de esa manera de sí mismo? ¿Qué circunstancias tan difíciles? Pues esas circunstancias era la que estaba pasando Mefiboset. Se quedó huérfano de la noche a la mañana. Perdió todas las posibilidades económicas que este hombre tenía. Y aparte, perdió la capacidad autónoma de depender
de él mismo, de un trabajo, de su fuerza, sino que ahora tenía que vivir de la misericordia y compasión de los demás. Es por eso que él se describe como un perro muerto. Este era el estado de este hombre, estaba muerto en vida. Era la vergüenza de todos aquellos que lo veían. ¿Te imaginas? ¡Hey, Mefiboset! Oye, ¿dónde está Mefiboset? O sea, ¿dónde está esa cosa vergonzosa? ¿Dónde está aquel hombre, aquella persona que trae vergüenza? Que es una vergüenza a él mismo, todo lo que le sucedió. ¿Te imaginas? Recordemos que en el Antiguo Testamento los nombres no es como ahora en nuestra época. Ahora hay muchos que se nombran Kevin. Ahora el Kevin, ¿no? Porque les gusta el nombre. O Lucía o Marcos. Pero en el Antiguo Testamento el nombre describía el carácter. Describía parte de la esencia de la persona. Y este hombre, al llamarse Mefiboset, estaba describiendo no solamente su condición, sino lo que de alguna manera él estaba sintiendo en su corazón. Una cosa que era despreciable para los demás. ¿Te imaginas el estado anímico de él? Que cuando le dijeran, hey, no le estaban diciendo, hey, bendecido por Dios, ¿no? O hijo bendito o bondadoso, o el mimado de papi, ¿no? No, hey, cosa vergonzosa, ¿dónde estás? Pues escondido. Y realmente estaba escondido este hombre, porque solamente una persona con ese estado anímico podía vivir en un lugar llamado Lodebar, porque ese era el lugar donde él vivía. Lodebar significa sin pastura, era un lugar desértico. Era un lugar apropiado para aquellas personas que de alguna manera pueden sentir vergüenza de ellos mismos, pueden sentir desánimo, autocompasión, donde se aíslan, donde no quieren saber de nadie por la situación en la que pudieran estar. Y este hombre ese era su vida. Estaba en Lodebar, un lugar sin pastura, desértico, solo, abandonado, porque sentía vergüenza de él mismo. Lodebar es el lugar apropiado para alguien que tiene vergüenza, para aquellos que creemos que ya no tenemos esperanza, que todo ha terminado. Y hermanos, ¿acaso esta no es nuestra historia? Nuestros padres como Adán y Eva desobedecieron a Dios. Estaban en una comunión y recibiendo la bendición pues de esta comunión con Dios en el huerto del Edén. Eran los beneficiarios de la bondad y de la misericordia de Dios. Como este Mefiboset. Mefiboset no había hecho nada para estar en el palacio, solamente era el nieto del rey. Y gozaba de los privilegios que esto le proveía. Igual que Adán y Eva, gozaban de los beneficios de ser hechos hijos de Dios, de tener esa relación íntima con Él. Pero lo primero que experimentaron en su desobediencia fue la vergüenza. Esta condición en la que ahora se encontraban, que habían dado cabida al pecado en su vida y ahora se habían apartado de la comunión con Dios. Y lo primero que vino a la vida de ellos fue vergüenza. Lo mismo que experimentó Mefiboset. Lo mismo que experimenta el hombre cuando está en pecado. Siente la vergüenza, el peso que su acción está trayendo a su vida. Hermanos, vergüenza por haber perdido todo y por la condición en la que ahora ellos estaban, Adán y Eva. Tenían esa vergüenza, tenían una relación íntima con Dios y la perdieron. De estar en el palacio celestial, pasaron al desierto y nosotros junto a ellos, porque nosotros somos también, recibimos las consecuencias de ese estado de separación con Dios, de Dios por causa del pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, ahora todos estamos en pecado, estamos destituidos. De alguna u otra manera, llegamos a un punto en nuestra vida donde sentimos vergüenza al mirar el pasado. Yo he escuchado a algunos personas que de repente cuentan su historia pasada y a veces como que hasta la cuentan como contentos, ¿no? Así como que alegres. Yo sentiría vergüenza, ¿no? Porque es algo vergonzoso. ¿Cómo poder sentir satisfacción de cosas que de alguna forma en ese momento pues deshonraron a Dios y también nuestras vidas, ¿no? Como este Mefiboset. Sentía la vergüenza porque su abuelo
vivió siempre neciamente y él recibió las consecuencias de esta vida de necedad del abuelo. Como lo hemos estudiado, Saúl se caracterizó por ser necio toda su vida y sus descendientes pagaron la consecuencia de esta necedad. Ahora, vamos a analizar este texto que acabamos de estudiar, pero vamos a leerlo del versículo 1 al 3 y vamos a ir desglosándolo para ir viendo cómo la historia de Mefiboset es nuestra historia y vemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 1 al 3 de nuevo y vamos a ver algunos principios que aprendemos de él. Dice así el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora, en estos 3 versículos, nosotros vemos la condición y la misericordia de Dios hacia la humanidad, reflejado en el acto que tuvo David hacia este Mefiboset. Lo primero que quiero mencionar es la condición en la que se encontraba Mefiboset. ¿Cómo estaba? Dice al final del versículo 3, lisiado de los pies, lisiado de los pies. Esto de alguna forma nos muestra, de una forma metafórica, el estado, como ahorita estudiábamos, el estado que es el estado físico que de alguna forma producía en el corazón de este hombre vergüenza. Al estar en esta situación, no solamente se había quedado desheredado, había perdido la herencia del privilegio de estar en el trono, sino que ahora también las consecuencias físicas habían llegado a su vida, ¿no? Y de alguna forma esto metafóricamente habla de una condición pecaminosa. O sea, el pecado de alguna forma afectó la condición natural de nosotros. Así como esta situación del pecado de su abuelo afectó la condición de él indirectamente porque huía, la nodriza lo toma para huir y protegerlo según de este David, sin saber que David buscaba de él lo bueno. Esta mujer sale huyendo, se le cae, como ahorita explicaba, y queda lisiado de ambos pies, lo que ilustra una condición natural pecaminosa en el hombre. Ya este hombre ya no caminaba igual. ¿Acaso esta no es la condición actual de la que estamos nosotros? ¿O la que estábamos? ¿O en la que algunos de los que me escuchan pudieran estar? ¿Cómo estaba nuestra condición antes en Adán y Eva cuando estaban en un estado de inocencia? Estaban bien moralmente, estaban bien espiritualmente, su relación estaba intachable, estaba perfecta con Dios. Pero cuando entra el pecado, de alguna forma entra una separación entre el hombre y entre Dios y su creación. Por lo tanto, el hombre es destituido de la gloria de Dios, es echado fuera del paraíso y queda marcado. Vean cómo de alguna forma hay una marca moral ahora en el corazón del hombre. Por naturaleza el hombre ahora nace en pecado, ¿no? Porque heredamos el pecado de Adán y Eva. Esa es la condición actual en la que nosotros estamos. Pero el punto número 2 que quiero aquí mencionar es que Mefiboset se encontraba escondido porque él era enemigo de David. Vean nada más lo que causa el pecado en el corazón del hombre. Huye de Dios. Fíjense nada más. Nosotros necesitamos recordar que en los tiempos antiguos, cuando un nuevo monarca subía a ser la nueva autoridad y tenía el poder del gobierno y que no era de la antigua monarquía, este nuevo monarca mandaba matar a todos los descendientes de la monarquía anterior. ¿Cuál era el motivo? Para que su nuevo reino no tuviera peligro de que alguien se levantara y quisiera quitarlo del poder. Entonces Mefiboset, al ser el único aparentemente de la descendencia del rey Saúl, hijo de Jonatán, pues tenía temor. ¿De qué? De que su vida también corriera peligro. De que David al llegar al poder
fuera a buscarlo y matarlo. ¿Por qué? Porque él era enemigo de David. Pero aquí lo más curioso es que el pensamiento de ser enemigo era de Mefiboset, porque David no buscaba el mal de él. ¿No les parece familiar esto? O sea, de alguna manera nosotros pensamos que de alguna forma Dios nos busca para matarnos, nos busca para aniquilarnos. Y en cierta manera, la Biblia menciona que Dios manifiesta su amor para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros somos enemigos de Dios, Él busca nuestro bienestar. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo. Lo que nos habla de que la iniciativa viene de Dios. Algo que manifiesta también aquí David. Porque vean lo que dice Romanos 5:10. Se los voy a leer, no lo busquen, es algo que ya hemos estudiado anteriormente. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que así como Mefiboset de alguna forma era enemigo de David, así éramos nosotros, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que había en nosotros. Esa herencia que nos habían dejado nuestros padres Adán y Eva. Pero aquí el versículo 10 dice que fuimos reconciliados. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David? David buscó a Mefiboset. ¿Para qué? Para que Mefiboset fuera el beneficiario del pacto que él había hecho con su padre. De esa misma manera Dios manifestó su amor para con nosotros, porque Él nos buscó a nosotros para que fuéramos beneficiarios del pacto de su Hijo a través de la cruz de Cristo. Fíjate cómo esta historia refleja la gracia de Dios para con nosotros, así como la gracia de Dios fue manifestada en este caso con Mefiboset. David busca a Mefiboset no para matarlo ni para aniquilarlo, para decirle: ahora tú vas a ser el beneficiario del pacto que yo he tenido con tu padre. Fíjense, el tercer punto, que es lo que me lleva aquí, es de que David busca a Mefiboset. O sea, la iniciativa fue de David. Y es lo mismo que vemos en la historia de redención hacia la humanidad. La iniciativa fue de Dios hacia nosotros. No es de que nosotros de alguna manera buscáramos o hayamos hecho algo bueno para reconciliarnos con Dios, sino que Dios envía a su Hijo para que a través de su muerte ahora nosotros podamos reconciliarnos con Él. Algo que vemos en la historia de David y Mefiboset. David quería derramar toda su misericordia, bondad y amor sobre Mefiboset. Hermanos, esta iniciativa no fue porque le cayera bien Mefiboset. Fíjate que pobrecito, me da lástima, está lisiado. Pues le voy a dar todo lo que su padre tenía. No, el texto es bien claro. Por amor a tu padre Jonatán. ¿Por qué razón? Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 12. Y aquí vamos a ver la razón por la que David mostró este amor a Mefiboset, esta compasión. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Verso 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo.
Vean, este pacto que hizo Jonatán con David, ahora estaba beneficiando ¿a quién? A Mefiboset. ¿No les parece algo similar al plan de redención que Dios hizo para con nosotros? O sea, somos beneficiarios de la muerte de Cristo. Ahora nuestros pecados han sido cubiertos y perdonados, no por lo que tú hayas hecho, no porque fueras pobre y miserable, estuvieras a punto de la muerte, Dios haya tenido misericordia de ti por la posición en la que estabas, sino simplemente porque a Dios le plació alcanzarte. Porque Dios tuvo la iniciativa de irte a buscar cuando menos estabas pensando en Dios. ¿No les ha pasado? ¿A cuántos no les pasó de esa manera? Cuando menos pensabas en Dios, es cuando Dios va y toma tu corazón y va y empieza a hablar a tu vida hasta que caes postrado delante de Él y te conviertes, ¿no? A través de la obra del Espíritu Santo. Y es aquí lo que vemos en esta historia de Mefiboset. El plan misericordioso de Dios plasmado en esta historia. Porque ese es el proceder de Dios para con la humanidad. Él tomó la iniciativa. Dios, Él ha venido a buscar lo que se había perdido en el huerto del Edén. No porque lo mereciéramos, no porque fuéramos muy buenos, no porque hayamos hecho algo digno de reconocimiento, sino por el puro afecto de su voluntad. ¿Te puedes imaginar esto? Hermanos, esto todavía trato de asimilarlo y de entenderlo y me cuesta trabajo. Por el puro afecto de su voluntad. Como cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, no porque seas el mejor de los demás, sino porque eras el más insignificante de todos. Por el puro afecto de su voluntad. Fíjate, por la voluntad. ¿Qué pudo haber movido a Dios en nosotros que hayamos hecho de bien para que la mano de Dios fuera bondadosa para con nosotros? Nada de nosotros. Tuvo que ser la iniciativa de Dios, algo que movió a Dios, su voluntad. Así somos igual que Mefiboset, beneficiarios del pacto y del sacrificio de Cristo. Jesucristo fue a Lodebar a sacarnos de ahí. O sea, vino a este mundo a sacarnos. El lugar más apropiado para fugitivos como lo éramos nosotros. Lodebar es el lugar de alguna forma más apropiado para un lisiado. Lodebar significa, como hace rato decía, lugar sin pasturas. Y así es el mundo, hermanos. El mundo nos promete satisfacción, llenura, que la vamos a pasar bien, pero como la mujer samaritana descubrimos que es un lugar sin pastura, porque no nos llena. En donde ese lugar que se veía de pastos verdes, descubrimos que es un lugar desértico para vivir. ¿No es verdad? De alguna forma, cada uno de nosotros podemos dar testimonio de eso. Ahora pasemos al verso 9 de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 4. 9:4. Perdón, segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 4. Vean lo que dice. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Dónde se encontraba Mefiboset? Lodebar. Pero quiero que vean lo siguiente, el destino de Mefiboset iba a cambiar. Si continuamos la lectura en el verso 5 dice así. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Hermanos, ¿esta historia no les parece sorprendente? O sea, es increíble, porque es precisamente lo que Dios hizo con nosotros. De ser enemigos de Dios, ahora te dice, ven y vas a comer a mi mesa. Hermanos, cada uno de nosotros comemos a la mesa del rey. ¿Sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Eres hijo del rey. No les ha, hay veces que nos cuesta, yo creo,
ser conscientes las 24 horas del día, que cuando caminamos en la calle no andas solo, que cuando vas a tu trabajo no estás solo, que siempre hay alguien a nuestro lado, que el Señor está con nosotros en todo tiempo, que no estamos solos. Aparentemente pudiéramos estar aislados, nadie está con nosotros, pero somos hijos de Dios. Él está en constante comunión con nosotros. Él está ahí atento a nuestras necesidades. Comemos a la mesa del Rey. Ya no eres un lisiado como lo eras antes. Ya no eres una persona marginada. Ya no esa vergüenza que de alguna forma llenaba tu corazón y te escondías, ahora ha sido borrado de nuestro corazón. Ahora el Señor te dice, ve y no peques más, nos ha limpiado, nos dice, ¿quiénes son aquellos que te acusan? No hay nadie, Señor, yo tampoco te acuso, ve y no peques más. Yo tampoco te condeno, ¿no? Y así es el Señor, así es como David muestra esa misericordia con este Mefiboset. Dice el verso 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Fíjate, comerá siempre a mi mesa. Pasemos al verso 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como los hijos del rey. Hermanos, de ser un fugitivo, pasó a comer como los hijos del rey. Hermanos, esta es tu historia y esta es mi historia. De estar bajo la ira de Dios, ahora hemos pasado a recibir la misericordia de Dios. Porque no hay más que de dos. O la ira de Dios está sobre alguien o la misericordia de Dios está sobre él. O el juicio de Dios está sobre alguien o el perdón de Dios está sobre él. No hay más que dos formas de poder de tener un encuentro con Dios. O lo tienes como tu juez o lo tienes como tu salvador, ¿no? Y esa es la misericordia de Dios. De ser fugitivos hemos pasado a comer a la mesa como los hijos del rey. David trató a Mefiboset como uno de sus hijos. ¿Acaso no es esto el trato que Dios hace con nosotros? Ahora somos tratados como hijos del rey. Participamos de los beneficios de Jesús en la cruz y ahora somos llamados hijos de Dios. Ya no somos más fugitivos. Pero lo más misericordioso que vemos también es que la residencia de Mefiboset también cambió. Mefiboset vivía en Lodebar, un lugar desértico, sin llanuras, vacío, apropiado para una persona que sentía vergüenza de ella misma. Un lugar que dice ahí el verso 13, y moraba ahora Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Dónde vivía ahora? En Jerusalén. Fíjense, Lodebar era un lugar sin pasturas, desértico, producía intranquilidad, problemas, falta de paz. Pero ahora pasar de Lodebar pasó a Jerusalén, que significa ciudad de la paz. Fíjate nada más, ciudad de la paz. Ese es el lugar en el que ahora nosotros como hijos de Dios habitamos, en una ciudad de paz. ¿Por qué? Porque hemos hecho la paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Cuando hablamos de la paz, necesitamos distinguir de qué estamos hablando. Ahorita en este mundo tan agitado en el que vivimos, la gente busca paz, pero esa paz no la pueden tener, porque esa paz es relativa a la que ellos buscan. Ellos piensan que la paz es estar en tranquilidad, donde no haya guerras, donde no haya ladrones, donde no tengas temor, donde todo esté funcionando bien, te esté yendo bien. Para ellos eso es la paz. Para ellos la paz no va relacionada como ahorita en este mundo en el que estamos. La gente que está, como decimos normalmente, se paniquea, que híjole, ya no saben qué van a hacer con sus petrobonos en el banco, no saben qué hacer por esta guerra que está empezando a estallar, se vuelven locos, no tienen paz. Y te miran a ti como cristiano y dicen, oye,
¿Qué te pasa? ¿No estás viendo que el mundo se desmorona? No conciben la paz que nosotros tenemos, porque es el resultado de haber hecho la paz con Dios. Fíjense lo que acabo de mencionar. Una cosa es recibir la paz de Dios y otra cosa es hacer la paz con Dios. Tú no puedes recibir la paz de Dios si no has hecho la paz con Dios. El hombre es enemigo de Dios y por esa razón no puede recibir la paz, porque vive constantemente en estrés, agitado, presionado, que este mundo, que tus hijos, que aquello, no tienen paz. ¿Por qué? Porque no han hecho la paz con Dios. Para recibir la paz que viene de Dios, que trae a nuestro corazón tranquilidad y calma en medio de todo este caos, es a través de hacer la paz con Dios. ¿Cómo? A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Mefiboset no tenía paz. Mefiboset estaba huyendo constantemente, porque él se consideraba fugitivo de David. Él tenía paz, pero ¿en qué momento tuvo la paz? Hasta que David va, lo saca de Lodebar, lo trae a Jerusalén y le dice: vas a ser el beneficiario del pacto entre tu padre y yo. Ahora no solo hay paz entre nosotros, sino que vas a gozar de una paz. Vas a comer a la mesa del rey. ¿Te imaginas esa paz? Es la que ahora experimentamos nosotros. La que ahora hemos entrado nosotros, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Y ahora hemos hecho la paz con Dios y por lo tanto podemos experimentar la paz de Dios en medio de todo problema y de todo caos que podamos enfrentar en esta vida. No dejes que nadie robe esa paz de tu corazón, hermano. Sí, hay momentos donde pudiéramos decir que es justificable, porque has perdido el trabajo, porque no sabes qué va a ser de ti el día de mañana, porque has caído en un estado de salud donde los médicos no saben qué vas a hacer, pero la paz en tu corazón debe estar constante. ¿Por qué? Porque Dios, con el que comemos a la mesa, Él sí tiene el control de esas cosas. Él sí sabe qué es lo que te va a dar el día de mañana de comer. Él sí sabe la provisión que tiene para ti. Él sí tiene la porción diaria para tu vida. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Que nosotros nos ajustemos también. Que nosotros ordenemos nuestras vidas también, ¿no? Que nosotros le creamos a Dios. Y ese creer en Dios implica vivir ordenadamente. Dios no te va a bendecir si andamos desordenadamente. No, una de las cosas que hemos estado estudiando anteriormente es de que Dios quiere bendecirte, pero Dios va a bendecir cuando entramos en el orden de Dios, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿cómo puedo saber si es en la voluntad de Dios? Mira, déjame decirte algo, hay cosas que son bien fáciles saber. Lo que estás haciendo está en el orden del gobierno. O sea, la función que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo, de alguna forma está en el orden gubernamental. Porque si no, no puedes tener la bendición de Dios. No, pero es que yo trabajo y le echo tantas ganas y no veo el fruto de mi trabajo porque lo estás haciendo mal. No hay un orden. ¿Cómo Dios va a bendecir tu vida si de alguna forma no está ordenada en ese sentido? ¿No? Por eso que muchas veces decimos, no es lo que ganes, es el orden en el que entramos con Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú tengas paz en este mundo tan agitado. Pero necesitamos nosotros ordenar nuestras vidas en Él y tener este gozo en nuestro corazón. Hermano, sí hay situaciones que en un momento dado pudieran llevarnos al borde de la desesperación, pero es ahí donde necesitamos recordar dónde estamos comiendo. Ya no estás en Lodebar, ya no estás en ese lugar, no tienes por qué regresar ahí, no tienes por qué otra vez ir y lamer tus heridas otra vez. No tienes por qué estar ahí. Ahí, como se dice normalmente, ¿no? Como la muñeca fea escondida entre los rincones. No, ya no. Si estás ahí es porque quieres estar ahí. Y no te has dado cuenta que eres hijo del rey. Que estás lejos porque has decidido estar ahí tú. No porque Dios te tenga ahí. Ahora somos los beneficiarios del pacto a través de su Hijo Jesucristo. Ahora podemos venir y comer a la mesa del Rey.
no disfrutar de la compañía de Dios, ¿no? Cada día de nuestra vida. Entonces les animo, hermanos, en el amor de Dios, experimentar los beneficios de esa relación a la cual hemos entrado a través del sacrificio de Cristo. ¿No? Cada uno de nosotros somos hijos del Rey. Cada uno de nosotros hemos experimentado la paz con Dios y por lo tanto recibimos la paz de Dios. Ya no estás en Lodebar, estás en Jerusalén, en ciudad de la paz, donde el Rey es Dios, donde el Señor está guardando nuestras vidas. No estás solo, está el Señor con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Inclina tu cabeza ahí donde estás. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Vamos a decirle: Señor, te damos gracias en esta noche. Te agradecemos, Padre, porque ahora somos nosotros los que recibimos, Padre, ese beneficio del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Ahora cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, estamos a tu mesa, a la mesa tuya, comiendo, deleitándonos, experimentando Jerusalén, la ciudad de la paz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer firmes en esa ciudad. Ayúdanos, oh Dios, a guardar nuestro corazón, a guardar, Señor, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a no regresar a Lodebar. Ayúdanos a mantenernos en esta ciudad de la paz que es Jerusalén. Ciertamente, Señor, muchas veces hay situaciones en las que nos motivan o pueden ser la causa en la que nos empuje, Señor, a caer en un estado de la autolástima como Mefiboset. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar y a reconocer que ya no estamos más en Lodebar. Que ahora podemos experimentar, Señor, pastos verdes. Que ahora podemos experimentar, Señor, el beneficio de comer a la mesa tuya, Padre. Aquí estamos, Señor. Ponemos en tus manos nuestras necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras cargas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros corazones. Todo aquello que nos esté trayendo carga, nos esté agobiando, estrés, presión, venimos a dejarlo delante de ti, Señor. Aquellas cosas que no podemos controlar y que no están a nuestro alcance, lo venimos a depositar delante de ti, oh Dios. Queremos descansar en ti. Queremos descansar y tener esa paz en nuestro corazón, Señor. Del saber que tú tienes control de nosotros, de nuestras circunstancias, de lo que estamos atravesando. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque si no fuera por ese sacrificio, Señor, si no fuera por ese sacrificio estaríamos perdidos. Si no fuera por la iniciativa que manifestaste de irnos a buscar, estaríamos perdidos, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.